Pocos temas dentro del tópico de lo paranormal han podido generar tanto miedo y sensibilidad como las posesiones demoníacas. Las evidencias a lo largo de la historia han logrado engendrar esa duda entre los más escépticos, principalmente cuando temas tan delicados como este han sido citados por personas con una reputación intachable, que no tienen nada que ganar y sin mucho que perder al vincularse con estos hechos controversiales. Seas creyente o no, seas devoto a las corrientes religiosas más afín a las bases metafísicas, lo que te voy a contar es uno de los temas más crudos en temas esotéricos. Cuando ya la psicología y la psiquiatría se apartan a un lado y se convierten en medios imposibles para explicar comportamientos que superan las capacidades humanas, solo queda la fe para combatir estas 7 posesiones demoníacas más fuertes de la historia. En 1928, Emma Smith tenía aproximadamente 46 años y vivía en Wisconsin cuando ocurrió de nuevo. Las voces la inquietaban. Por mucho que quisiera, no podía entrar en la iglesia. Sus pensamientos eran cada vez más intrusivos y el nerviosismo se intensificaba. Ahora estaba en un convento franciscano a las afueras de Earling, Iowa, con los brazos atados y un pequeño grupo de monjas asegurándose de que no pudiera levantarse de la cama de hierro en la que descansaba. Le ofrecieron comida, pero ella la rechazó furiosa. Sabía que la habían bendecido antes de dársela. Lo único que deseaba era apartarlos, la sola vista la enfurecía. Entonces llegó él, un sacerdote capuchino de Wisconsin, quien había organizado toda esta experiencia. No era su primer encuentro. Ambos se habían conocido años antes, en junio de 1912, cuando él realizó el primer exorcismo de Emma. Smith nació en 1882 en Meriton, Wisconsin. Se sabe muy poco sobre sus padres, pero se estima que su madre falleció aproximadamente en 1890, dejando a Emma en las garras de su padre abusador y alcohólico. Era una católica devota, pero de repente, a partir de los 14, se vio incapaz de entrar en una iglesia sin que la asaltaran pensamientos violentos. Estaba obsesionada con la idea de romper las pilas de agua bendita y hacer daño a los sacerdotes. No podía comulgar y todos los objetos consagrados le causaban repulsión. Pronto, simplemente no pudo entrar en ninguna iglesia, pues un poder interior oculto la retenía. Cuando una iglesia local intervino para ayudar a la atormentada mujer, contactaron al padre Theophilus Risinger. El padre Risinger nació en Alemania, pero ejerció casi toda su vida en los Estados Unidos, donde se convirtió en un prolífico exorcista, con 19 exorcismos exitosos en su haber, excepto el primero, realizado a la misma Emma Smith. En un principio los efectos del ritual fueron exitosos, pero tanto el padre como la joven tenían la sospecha de que el mal que moraba en ella no había sido erradicado. El tormento volvió a acosar a Emma meses después, al punto que, sin que nadie pudiera ayudarle, quiso el destino que el padre Teófilos, con una reputación intachable en el campo, fuera de nuevo contactado. En esta segunda ocasión, el padre no solo sentía el llamado de su oficio, sino también un compromiso de saldar una deuda con aquella vieja conocida. El difícil proceso duró 3 sesiones, la primera del 18 al 26 de agosto, la segunda del 13 al 20 de septiembre y la última del 15 al 23 de diciembre. Los demonios y el padre Risinger continuaron su lucha, yendo y viniendo, drenando la energía y la vida de todos en el convento. Smith vomitaba continuamente cantidades ingentes de bilis rancia y un líquido lleno de lo que parecían ser hojas de tabaco masticadas, a pesar de no consumir más que pequeñas cantidades de leche y agua.
Semana tras semana, parecía que los esfuerzos del padre Risinger no surtían efecto sobre los torturadores que vivían en el interior de Smith. Pero a partir del 15 de diciembre, la intensidad del mar interior comenzó a disminuir. Poco a poco, los presentes se dieron cuenta de que, tras tantas semanas de tortura, Emma Smith había recuperado su serenidad. El exorcismo había funcionado. El exorcismo de Emma Smith debía mantenerse en secreto. Las monjas que soportaron la terrible experiencia solicitaron traslados y fueron reubicadas en menos de un año, llevándose consigo la historia. El padre Risinger continuó predicando y exorcizando hasta su muerte en noviembre de 1941. El Exorcista es una de las obras más emblemáticas del género del terror, que marcó a toda una generación y elevó el miedo en salas de cine a otro nivel. Sin embargo, la historia de quien la inspiró no es tan conocida como el libro o la película. Cuando el fallecido escritor y guionista de cine William Peter Blatty estudiaba en la Universidad de Georgetown en 1949, escuchó sobre un caso de exorcismo que se dio en Mount Rainier, una localidad ubicada a 15 kilómetros de Washington. Si bien ambas entregas siguen siendo ampliamente recordadas hasta la actualidad, la historia del joven exorcizado en la vida real tiene un trasfondo mucho más estremecedor. El menor fue identificado como Roland Doe. Cabe precisar que ese apellido es utilizado en Estados Unidos de forma genérica, con el objetivo de proteger el anonimato y la seguridad de ciertas personas. Asimismo, se usa para hacer referencia a entidades que son derechamente desconocidas. Los periódicos de la zona en 1949 relataban que después de la muerte de un familiar, la tía Tilly, que era particularmente cercana al muchacho, Roland comenzó a escuchar sonidos inhabituales en las paredes de su pieza. Algunos reportes aseguran que fue ella quien lo introdujo al tablero de Ouija, un juego concebido en el siglo XIX, cuando el espiritualismo se convirtió en un fenómeno religioso. La familia de Roland Doe tenía la teoría de que el joven usó la tabla de Ouija para contactar a su tía, lo que habría ocasionado una serie de episodios paranormales en su hogar. Entre estos hechos, hubo sillas que se movían solas. La cama del joven se sacudía y los pisos tenían marcas similares a la de cuando se arrastraban muebles. A raíz de aquello, consultaron a una serie de especialistas de la medicina y la psicología, pero ninguno supo explicar tales sucesos. Después de recibir el consejo del pastor, la familia fue a la Universidad de Saint Louis para contar su relato a la comunidad jesuita del establecimiento. Ahí, un sacerdote llamado Wayman Bishop consiguió una autorización para visitar el hogar. La primera vez que vio a Roland Doe, según redactó, su cama se sacudía sola, pero dejó de hacerlo cuando hizo la señal de una cruz con agua bendita. Convencido de que, efectivamente, era un caso de posesión demoníaca, solicitó la ayuda de William H. Bowdern, otro sacerdote que contaba con mayores conocimientos sobre el tema. De esta manera, pidió el permiso al arzobispo local para realizar un exorcismo al joven. Las sesiones fueron tan convulsas que necesitaron a más de 3 hombres para mantener quieto al joven, quien mostraba una fuerza sobrehumana y se estremecía cuando lo rociaban con agua bendita. Luchó y gritó en una voz antinatural y aguda. Roland Doe finalmente pudo ser liberado de su tormento y vivió una vida aparentemente normal. Son pocos los que nunca han escuchado sobre el exorcismo de la joven alemana Anneliese Michel, y no es para menos,
pues se trata de uno de los casos de posesión y exorcismos más brutales y controversiales de la historia moderna. De apariencia retraída, criada en el seno de una familia católica en Alemania, Anneliese Michel llevaba una vida aparentemente común hasta los 16 años, cuando un giro oscuro e inesperado revolucionó su existencia, la de ella y la de toda su familia. Sin previo aviso, en 1968 comenzó a sufrir convulsiones violentas de epilepsia, pero los medicamentos no lograron estabilizar su condición. Comenzó a sufrir una serie de transformaciones en su cuerpo y personalidad hasta el límite de considerarse con graves problemas mentales. Sin embargo, su comportamiento era tan extraño y único que por más hospitalizaciones que se le dio, nunca se le pudo ayudar. Realmente para algunos, su cuerpo estaba inmerso en una condición fuera de todo alcance médico. La ciencia médica nada pudo hacer. La medicación, cada vez mayor, no le hacía efecto alguno. Algo estaba atormentando a la pobre joven y la medicina moderna no hacía más que empeorar su condición. La situación se volvió aún más alarmante cuando, a los 20 años, Anneliese ya no podía tolerar la vista de objetos religiosos y comenzó a escuchar voces aterradoras. Entonces se consideró una alternativa que hasta ese momento se evitaba mencionar por sus aterradoras implicaciones, que Anneliese Michel estaba poseída por uno o varios demonios. El tiempo y las respuestas agotaban. Fue de este modo y como única y desesperada opción que en 1972 Anneliese abandonó el tratamiento de esquizofrenia y los padres acudieron a la parroquia local solicitando a los religiosos que su hija fuera sometida a un exorcismo. En cada ritual, Anneliese era encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes. La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Lamentablemente, los servicios sagrados tampoco fueron su alivio. En todo ese tiempo, la niña continuó empeorando hasta extinguir todo lo que había quedado de Anneliese. Su salud mental y física empeoró con el tiempo hasta que falleció. Durante una de las sesiones, los encargados del exorcismo grabaron voces completamente desconocidas que salían de la chica. El audio realmente pone los pelos de punta a cualquiera que lo escuche. En mayo del año 2012, la casa de la señora Latoya Ammons, ubicada en la localidad de Gary, Indiana, Estados Unidos, fue visitada por varios oficiales de policía, quienes llegaron al lugar para investigar un reporte bastante extraño. No se trataba de un robo ni de un caso de violencia doméstica, sino de un reporte de posesiones y ocurrencias paranormales. Pero para llegar a este punto, tuvieron que pasar muchas cosas para que la misma Latoya, mujer escéptica, más bien antirreligiosa, aceptara que lo que pasaba en su casa y a sus hijos tenía que ver con algo más allá de lo racional. La vida de Ammons y sus hijos era bastante dura, una realidad compartida con muchos grupos de los barrios bajos afroamericanos de los Estados Unidos. Soltera, a Latoya apenas le alcanzaba el dinero para pagar el nuevo alquiler y mantener a sus hijos. La familia, ya de por sí condenada a una cadena de disfuncionalidad heredada por su madre, tenían que enfrentarse a los problemas de una comunidad viciada por las drogas y la delincuencia. La madre arrastraba problemas de alcoholismo con el que llevaba algún tiempo luchando por superar. Todo ante los ojos atentos de los trabajadores sociales que amenazaban con quitarle la custodia de sus hijos de no cambiar el rumbo de la situación. Es en este contexto turbulento cuando el menor de los niños comienza a tener comportamientos insólitos.
Ponía los ojos en blanco y comenzaba a girar la cabeza y hablar en lenguas extrañas. El agente Austin, luego de salir de la casa junto a sus compañeros, reveló que cuando se iba a subir a su auto, el asiento del conductor comenzó a moverse por sí solo hacia atrás y hacia adelante. Todos los que estuvimos ahí ese día en el sótano y vimos lo que vimos y pasamos por lo que pasamos después, todos pensamos lo mismo y lo llamamos igual. Ese pedazo de tierra era un portal del infierno. Mientras los policías experimentaban esa inolvidable jornada de terror, el padre católico Michael Magnot, un experto en practicar exorcismos, fue llamado después de que una trabajadora de servicios sociales y una enfermera le comunicaran que habían visto a uno de los hijos de la Toya Ammons trepar por la pared como una araña y caer de pie frente a ellas. Después de hablar con los testigos, investigar concienzudamente el caso y recibir la autorización del obispado, el padre Magnot decidió practicar un exorcismo a la Toya Ammons, quien se había mudado a un departamento en Illinois mientras sus hijos eran cuidados por una institución del estado. Después de varias horas donde el demonio se mostró muy hostil y violento, el exorcismo concluyó exitosamente. La mujer cayó en un profundo sueño y cuando despertó parecía totalmente renacida. El caso de la Toya Ammons es considerado uno de los casos de posesión más increíbles del siglo XXI. La noche del 15 de febrero de 1990, el médico forense Manuel García Blázquez recibió una llamada de trabajo que cambiaría para siempre su vida personal y profesional. Sin poder llegar a imaginarlo, comenzaba su participación en uno de los casos más extraños, pero sobre todo pavorosos que se puedan escuchar. La lluvia caía copiosamente y repiqueteaba en su ventana cuando recibió la llamada. El cuerpo de una mujer había llegado al depósito de la morgue. Sus servicios eran requeridos a la inmediatez porque el cuerpo, que llevaba varios días sin vida, estaba perdiendo su frescura. Manuel se presentó al depósito. Estaba solo, a excepción del guardia de la entrada. Podía tomarse su tiempo para hacer su trabajo. Desde la primera vez que la destapó, una sensación escalofriante recorrió su espina dorsal. La mujer no superaba los 30 años. Su cuerpo estaba contraído en un rictus anodino, pero muy inquietante, evidencia de que sufrió mucho antes de su último respiro. Estaba repleta de moretones. No había zona que se hubiera salvado. El cabello estaba rizado de tal forma que lo único que se le ocurrió es que había pasado por una fuente potente de corriente eléctrica. Y lo que más le llamó la atención en el sentido más negativo es que su cuello estaba desprendido, sujeto al tronco solo por la piel, como si hubiera girado 360 grados sobre sí mismo. En su trayectoria profesional había recibido muchos cuerpos desconyuntados y con signos de maltrato, pero lo de esta mujer era algo distinto a todo lo demás. Entonces se interesó por algo que su vasta experiencia relegó a otro plano desde hacía mucho tiempo. Quiso saber su nombre. Revisó la esquina superior de su expediente. Se llamaba Encarnación Guardia Moreno. El siguiente paso de su análisis fue la gota que rebasó el vaso de su incredulidad. El facultativo sacó la cámara Polaroid del escritorio para registrar la evidencia física de su cuerpo. Las diferentes imágenes se fueron depositando sobre una mesa, vueltas hacia abajo para evitar que la luz de los tubos fluorescentes dañaran la emulsión. Al terminar el estudio, bien entrada la madrugada, se dispuso a comprobar el resultado obtenido en las instantáneas. Inexplicablemente, la mayoría de estas aparecían veladas, y las que habían logrado impresionar alguna imagen las mostraban tan borrosas y distorsionadas que no resultaban válidas. Volvió con su cámara y tomó otras fotografías, unas al cuerpo de Encarnación y otras de forma aleatoria del entorno.
Las que mostraban distintos ángulos de la sala estaban en perfectas condiciones. Las que debían mostrar el cuerpo estaban borrosas. Ante el convencimiento del insólito, Manuel García Blázquez optó por creer antes que reventar. Que fuera un hombre apegado al pensamiento racional no lo convertía en un necio. Estaba ante una situación extraña que le despertó muchos miedos que no sabía que podía llegar a sentir. Pronto sabría lo que había detrás de ese cadáver, la sucesión de eventos que lo llevaron a su escalofriante desenlace. Los primeros pasos de su investigación le dieron una pronta respuesta al interrogante más natural del asunto: ¿cómo y por qué Encarnación Guardia Moreno? La información que recibió no hizo más que incrementar su intranquilidad. La mujer había sido sometida a un horripilante exorcismo que la llevó al límite de sus capacidades. El proceso fue grotesco y plagado de todo tipo de torturas que incluso a alguien como él, acostumbrado a todo tipo de lesiones mortales, le hicieron temblar. Encarnación era una mujer humilde y trabajadora que pasó 8 años en Francia trabajando en un hotel. Durante su estancia en Tierras Galas tuvo un amante africano, nacionalizado en Francia, que estaba vinculado con el mundo de las misas negras. Ella se empapó de ese mundo e incluso controlaba el tema de ingredientes para hacer brebajes. En aquellos rituales se producían orgías y en una de ellas, Encarnación creyó haberse quedado embarazada. A su regreso a Granada, Encarnación asistió a sesiones espiritistas conformadas por miembros de la familia y vecinos, y en el transcurso de una de ellas cae en una especie de trance o delirio en el que asegura que tiene el demonio en el cuerpo. Encarnación pide a sus primas, Enriqueta e Isabel, y al curandero Mariano, que le ayudasen a eliminar de su cuerpo al hijo del demonio. Encarnación es sometida a violentos rituales de exorcismo que terminaron con su muerte, y con varios de los implicados en un juicio que dejó a España y al mundo al borde de la conmoción. Ante las incógnitas sobre las fotos del juicio enfocadas en el estado del cuerpo de la víctima, el caso se quedó archivado, dejando una viva duda de si realmente el diablo llegó a tener presencia o implicación en el caso de Encarnación. Sea como sea, esta es tenida como la autopsia más aterradora de todos los tiempos. Durante 36 años, el padre Gabriel Amorth fue el principal exorcista del Vaticano y de la diócesis de Roma. Hasta su fallecimiento en septiembre de 2016, a los 91 años, él enfrentó a lo largo de su ministerio innumerables encuentros con entidades malignas supuestamente usurpadoras de entidades humanas que fueron combustible para los temas más controversiales relacionados a la fe. Mientras estuvo con vida, Gabriel no tuvo empacho en hablar abiertamente de sus más turbias experiencias, porque, según él, la lucha contra el mal espiritual radicaba también en que todas las personas comprendieran que estos peligros eran reales, y que entre más ignorantes y ajenos fuéramos a ellos, más propensos seríamos a ser víctimas de una posesión demoníaca. Pocas personas a lo largo de la historia han tenido más autoridad para hablar acerca de las posesiones demoníacas que este hombre. En muchas entrevistas y confesiones privadas, una pregunta morbosamente oscura salió inevitablemente a la palestra. ¿Cuál ha sido el caso de posesión más terrible que usted ha presenciado? Ante esta pregunta, el padre guarda silencio por un momento. No para hacer una búsqueda entre los gabinetes de su memoria, pues sabe perfectamente cuál es, sino para poder asimilar con entereza los recuerdos horripilantes de aquella experiencia, en donde su fe y su fortaleza, según sus palabras, fueron puestas a prueba como en ninguna otra ocasión. A finales de los años 90,
El Vaticano recibió repetidas solicitudes de una intervención directa en un caso de supuesta posesión de una mujer de 30 años de nacionalidad marroquí. La Iglesia tiene un protocolo que debe seguirse para los casos de exorcismo, y para el de esta mujer tenían que hacerse cargo sus propias diócesis locales. El caso siguió sin solución y continuó ascendiendo. Cada sacerdote por el que pasaba dejaba un acta más sorprendente que la anterior. Todo esto hizo que la atención del padre Gabriel se centrara en la amenaza sin precedentes que llegaba de estas solicitudes, hasta que al fin la cúpula del Vaticano dio luz verde para su tan pedida intervención. La mujer fue trasladada a una locación de Roma para facilitar el procedimiento, y desde que Gabriel Amorth cruzó por primera vez la habitación, la sensación pesada y fría lo alertó como nunca antes de que estaba ante una amenaza poderosa. Y estas fueron sus palabras textuales. De repente, tuve la nítida sensación de una presencia demoníaca en mi frente. Sentí al demonio mirándome, examinándome, moviéndose a mi alrededor. El aire se puso frío. Un amigo exorcista ya me había hablado de estos cambios bruscos en la temperatura, pero una cosa era oírla y otra es vivir la experiencia. Yo intenté concentrarme, cerré los ojos y seguí mi oración de corazón. Sal rebelde, sal seductor, lleno de artimañas y mentiras, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Deja este lugar para Cristo, en quien no hay ninguna de tus obras. Estas fueron las sesiones de exorcismos que lo dejaron más agotado, tanto física como espiritualmente. En una de estas sesiones, la mujer poseída comenzó a vomitarme cadenas de hierro, llaves, muñecos de plástico. Si lo hubieras analizado previamente con rayos X, no le habrías detectado estos objetos que se iban reproduciendo a medida que yo me dirigía al demonio que tenía dentro. Esto no es una narración plagada de retóricas metafóricas, es la descripción textual de lo que el padre junto a su equipo vivieron contra el ser que por poco se cobra la vida de la mujer poseída. Gabriel Amorth junto a su equipo y su fe salieron victoriosos, pero las marcas de aquel encuentro con el mal quedaron para siempre impregnadas en su cuerpo y en su alma. Era el 3 de julio de 1980, cuando un joven de nombre David Glatzel, de tan solo 11 años, se despertaba asustado de una terrible pesadilla. Pero no era una que pudiera tener cualquier niño a su edad, ni siquiera de uno que alimentara su imaginación con libros ni películas de terror. David era visitado por una criatura que podía describir con sumo detalle. Era un hombre de grandes ojos negros, con una cara demacrada, con rasgos animales, afilados dientes, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Este ser le advirtió repetidamente que estaba en peligro. Con el pasar de los días, la salud física y psicológica del niño comenzaba a empeorar paulatinamente. Su comportamiento y personalidad comenzó a sufrir un denotado contraste, llegando a tal grado que los que convivían con él sentían como si el verdadero David se estuviese alejando y otra persona se estuviese apoderando de su cuerpo. Pero la situación empeoraría aún más. El joven empezó a aparecer con extrañas marcas en su cuerpo, arañazos y golpes que daban la impresión como si hubiera sido flagelado mientras dormía. Cada noche, un miembro de la familia montaba vigilancia mientras David dormía. Llegados a este punto, la familia de David Glatzel, entre los que estaban sus padres, su hermana mayor Debbie y su novio R.J. Jane Johnson, estaban decididos a terminar con la pesadilla que asolaba al pequeño. Acudieron en busca de ayuda al párroco local, quien, enterado de la delicada situación, tenían claro que necesitaban algo más que una bendición. Fue así como entraron en escena los Warren.
Cuando se apersonaron a la casa, la pareja lo tenía claro. David estaba sufriendo una posesión en la que más de 43 demonios habían tomado su cuerpo. Había que practicarle un ritual de exorcismo lo más pronto posible. Ed y Lorraine Warren prepararon todo. Dentro de una habitación previamente organizada, congregaron a la familia alrededor del niño y comenzaron con el ritual. Los demonólogos hicieron uso de toda su experiencia y todo parecía marchar alentadoramente. Pero cuando todo parecía ir bien, uno de los miembros presentes, en este caso el novio de Debbie, hizo algo que estaba enteramente prohibido, que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía hacer jamás. Arn, llevado por la furia y la frustración acumulada de los intensos días, comenzó a desafiar a las entidades que moraban en el niño, lanzando insultos y retándolas a enfrentarse contra él. Si bien el exorcismo no fue interrumpido, los Warren estaban conscientes de lo que había ocurrido y advirtieron a la familia que si notaban un comportamiento extraño en Archie Jane, debían notificar de inmediato a la policía. Para ellos estaba claro que David había sido liberado de su tormento, pero ahora tenían serias dudas sobre la persona que había interrumpido el ritual. En un principio todo parecía haber terminado. Los días pasaron y David continuaba mejorando con el tiempo, pero el novio de Debbie estaba empezando a cambiar. Arn, un hombre querido por todos por su personalidad tranquila, por ser amable y servicial, había comenzado una transformación que degradaba su imagen cada vez más hacia un abismo. Su pareja se quejaba de lagunas mentales que sufría mientras conversaban. En ocasiones incluso lo escuchaba hablar para sí mismo, como si estuviera interactuando con alguien, además de cambios de temperamentos nunca antes vistos en él. Sin embargo, todo esto se vería eclipsado con lo que Armchair James Johnson haría la tarde del 16 de febrero de 1981. Luego de un día festivo, estando en compañía de familiares y un vecino de nombre Alan Bono, Arn comenzó a comportarse de forma errática como nunca antes. Gruñidos y silbidos empezaron a salir de su boca. Sus ojos y expresiones faciales descontroladas solo mostraban una cosa, que esa persona que estaba allí ya no era el cándido Arn, sino un monstruo sediento de sangre. En cuestión de segundos, se abalanzó encima del sorprendido vecino, quien apenas tuvo reacción cuando Arn comenzó a apuñalarlo, dejando su cuerpo tendido en un charco de su propia sangre. Aquel hombre, que nunca tuvo problemas con la ley y que podía alardear de ser una persona bastante querida en su comunidad, ahora era un asesino frío y despiadado. En su juicio, la única defensa que pudo sostener su abogado fue la de posesión demoníaca, que su cliente, libre de antecedentes y de comportamiento ejemplar, no era un asesino, sino una víctima más, y había actuado bajo el control de una o varias entidades demoníacas. A pesar de los testimonios brindados por familiares, vecinos y amigos, el juez se negó a tomar como alegato la posesión demoníaca. Las pruebas no eran válidas ni determinantes, condenando al acusado a 20 años de prisión. Armchair James Johnson fue liberado a los 5 años de sentencia debido a su comportamiento ejemplar dentro del penitenciario, lo que afirma que su personalidad pacífica no tuvo nada que ver con lo ocurrido ese fatídico día. Pero entonces, ¿qué fue lo que le impulsó a comportarse como un animal rabioso y asesinar despiadadamente a su vecino? Cuando las explicaciones fallan, es inevitable no acordarse de lo que Arn hizo la noche del exorcismo del pequeño David Kletzel.